Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias por este día, gracias por esa oportunidad que nos has dado, Señor. Te pedimos que nos des la sabiduría, Padre Santo, para analizar, entender y estudiar tu palabra. Amén, así es, Señor. Amén y amén. Listo, y vamos a conocer un poco acerca del libro de Samuel. El libro de Samuel, en la designación hebrea de Samuel, en la griega es basineion a basineion. Anteriormente podemos ver que su nombre es formado del verbo oír, o bien sea el significado de este libro, de este nombre de Samuel, Dios oye. Podemos ver, como lo estudiamos hace unos tiempos atrás, que está él, siempre termina en él, porque eso es el significado de Dios en hebreo. Por eso es Samuel, a quien Dios oye. Samuel estaba en su habitación y Dios le habló a Samuel en esa habitación, en la casa del sacerdote levita. Inicialmente el libro de Samuel lo conformaban reyes, lo formaban una sola obra, digamos así, con el nombre de Melahim. Melech en el hebreo, Melech es rey. Melech es rey. Luego en la Septuaginta se hizo la división del libro en primero y segundo de Samuel y primero y segundo de Reyes. Samuel también, aparte de ser profeta, Samuel también fue sacerdote y fue juez. Sino que la parte de juez casi no se le nota, no se le adjudica, sino que se le queda más bien como profeta. El profeta Samuel. Recordemos que Samuel fue quien ungió a los dos primeros reyes de Israel, a Saúl y a David. Vamos a hablar un poquito de las tradiciones. Por ejemplo, el autor y la fecha. Tradicionalmente se adjudicó la autoría de los libros de Samuel a Samuel. O sea, tradicionalmente este libro fue hecho por Samuel. Pero nosotros podemos mirar que es insostenible, puesto que Samuel murió muy rápidamente, como lo podemos analizar en la Biblia, en primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 1 y 28:3. Dice: y murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Mire que ahí nos está diciendo, es el capítulo 25. Resulta que también la Biblia, los libros de la Biblia no son escritos directamente, podemos decirlo, los del Antiguo Testamento, por el mismo autor que nos menciona, sino que a veces son libros post-evento, o sea, que son escritos después de la vida del autor, a quien hace referencia al libro. Por ejemplo, nosotros hemos tenido en cuenta, mirando la Septuaginta, el de Deuteronomio, Génesis, Éxodo, el Pentateuco, que esos libros los escribió Moisés, pero esos libros son post-eventos, no los escribió Moisés porque sería imposible que Moisés escribiera todo eso, lo que iba a acontecer. O sea que no es 100% seguro de que haya sido escrita por ellos. Sí, no es 100% seguro, porque estos libros son escritos, por ejemplo, tenemos en Génesis 1, capítulo 1 y 2, eso es un relato escrito post-evento, digámoslo así, pero fue escrito en el exilio en Babilonia, o sea, para conservar. Entonces escribieron en el exilio, para que enseñarle cómo fue la tradición. Por eso vemos dos relatos de la creación, en Génesis capítulo 1 y en Génesis capítulo 1, en adelante están los dos relatos. Uno que es sacerdotal y el otro que es ya ahora. Todo libro podemos mirar lo que fue escrito con un propósito. Podemos decir que ¿cuál es el propósito de la Biblia? Hacer entender a Israel que el castigo del exilio ha sido merecido por faltas cometidas en el pasado.
David vivió bajo dos ideales, podemos decir, la fe y la obediencia a Dios. Esos eran los dos ideales. Por ejemplo, ¿por qué el hacer entender? Ahí nos damos cuenta que con ese propósito, nos damos cuenta que el libro es post-evento. Es decir, no lo pudo haber escrito Samuel. Porque si nos O sea, habla era después de lo que ya había ocurrido. Exacto. ¿Y cuándo fue el castigo? ¿Cuándo fueron exiliados? Cuando fueron llevados a Babilonia. El exilio en Babilonia. Y Samuel, eso fue antes, perdón, fue después de David. Después que se dividió el reino, como nosotros lo hemos visto en las escuelas, se dividió el reino y Israel fue cautivo o exiliado a Babilonia. Entonces aquí nos damos cuenta que el propósito es hacer entender al pueblo de Israel que el exilio ha sido merecido por faltas que mencioné pasadas. Pero Disculpe. ¿sí? Bueno, ¿y por qué, si David siendo rey, por qué Dios permitió que él diera a mujer? Bueno, podemos mirar, David era un hombre sujeto también a pasiones, digamos de esta forma. Y de esta forma nosotros hemos siempre tenido que el dulce cantor de Israel ha sido a quien Dios ha tenido el corazón puesto hacia él. No, David simplemente era un hombre que cometía errores y los reconocía delante de la presencia de Dios. Puedo decir y juzgar en forma que David no era lo que decimos muchos hoy, era el corazón conforme al corazón de Dios, no. Sino que David sí tenía el reconocimiento de sus faltas, pero también era un hombre con sus debilidades como cualquiera de nosotros. Entonces, por ejemplo, con el nacimiento del profetismo en Israel, nace también la monarquía. ¿Cuándo nace la monarquía? Cuando el pueblo de Israel empieza a pedir otros dioses, otros reyes. Yo también quiero mi rey, porque los otros pueblos vieron que tenían reyes. Empezaban a volver monoteístas. Exacto. Politeístas. Aunque realmente el pueblo de Israel era politeísta. Ajá. Y lo que Dios quería era que el pueblo fuera monoteísta, que adorara a un solo Dios, y era Él. Pero usted sabe que se venía arraigado desde Egipto con una cultura, digámoslo de esa forma. Entonces, los libros de Samuel se refieren a uno de los tiempos más importantes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, por primera vez en la historia, las tribus israelitas, agrupadas en los reinos del norte de Israel y el sur, el reino de Judá, se reúnen en torno a David como único rey. O sea, David y Samuel reinaron cuando era Israel uno solo, que eran uno solo, y Salomón. Estos fueron los tres únicos reyes que tuvo el reino completo. Y por qué Salomón explotaba a la gente en ese pueblo. Salomón, lo que pasa es que cuando, por ejemplo, uno puede decir así efímeramente, que es que el rey tenía que llegar a un lugar, y cuando Salomón llegaba a un lugar, Salomón debía ser atendido en ese lugar, y a esa gente que estaba ahí debía atender al rey. Y eso hacía que el pueblo se desgastara, daban sus pertenencias. O sea que hoy en día como los reyes como Saúl, David, Salomón, tuvieron sus concubinas, nosotros como hombres también podemos tener sus concubinas. Pues ahí ya nos pasaríamos, digamos así. Eso era una cultura, digamos de esta forma. Eso es una cultura. Y en ese entonces, pues para los reyes se les había permitido, digámoslo de esa forma, que se lo permitió. Pero hoy, ¿qué nos dice el texto bíblico frente a esto? O sea, trayendo esto, lo que sucedió, Saúl y David. Samuel tuvo su esposa, David tuvo su esposa, y Salomón tuvo su esposa. Pero hoy el texto bíblico, ¿qué nos da a entender? Hoy el texto bíblico nos dice que el hombre se debe comprender para una sola mujer. Y serán una sola carne, nos dice Jesús, y nos habla también en Génesis capítulo 1, cuando se hace el relato que Adán vio a Eva y dijo, este es hueso de mis huesos. Y se le pone esa corta palabra y dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán una sola carne. Y ellos serán uno solo. Entonces, por eso, es lo que dice el texto bíblico hoy. Entonces, ya a nosotros nos toca comprender este texto bíblico y empezar a vivir
la obediencia como la vivió David, digamos de esa forma. Entonces, cuando dije, con el nacimiento de Israel como Perdón, hermano, pueblo, disculpe. Y me pregunta, no. David cuando avanzaba se le veía la parte del nombre. Sí, o sea, bueno, yo nos, el texto nos deja ver claro que en la Reina Valera nos deja ver claro que sí se le miran sus partes íntimas. Lo que pasa es que el texto es muy fuerte acá. Las posibles traducciones que nosotros tenemos se somatizan un poco más la palabra, pero el texto acá en hebreo es muy fuerte y el griego también. O sea, encontramos en el griego palabras como que puso, se sentó, por ejemplo, cuando entramos en Samuel, que David le corta la orla del manto a Saúl. El texto que nos aparece es, estaba viendo cómo es el texto, cubriendo los pies, cubrir los pies. El texto nos lo maquilla de esa forma acá, pero lo que estaba haciendo David era ensuciar, digamos, de esa forma, haciendo una necesidad fisiológica. Entonces, por eso, cuando el texto nos dice en Samuel 24 que Saúl entró a la cueva donde estaba David y cortó David la orla del manto por la parte de atrás, entonces llegó y lo que estaba haciendo era en cuclillas, haciendo sus necesidades. Con el nacimiento como les decía, con el nacimiento del pueblo coinciden el nacimiento de la monarquía, el nacimiento del profetismo, el nacimiento de la sonoquita, la elección de Jerusalén como capital del reino y como la ciudad santa, y la elección de David y la dinastía davídica como propietarios de las promesas. Esto lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, 15 al 17. Pero hay algo importante aquí con el profetismo. Habían dos tipos de profetas en Israel. Eso es el caso hoy. Eso es uno de los temas más que a mí me gusta mucho en el Antiguo Testamento, el profetismo. Resulta que habían dos tipos de profetas. Uno que eran los profetas pagados y otros que eran los profetas enviados por Dios. Eso lo podemos ver cuando el rey Acab va a salir a la guerra y Ananías, llaman a Ananías. Pero entonces acá dice, no me lo traigan porque él nunca profetiza algo bueno para mí. Porque él sí hablaba de parte de él. En cambio, los otros reyes sí le decían, mira, Señor, Dios te los ha puesto en tu mano. Dios te los entregó. Eso es tuyo. Ve y destruyelos. Pero verdaderamente Dios mandó a decir por medio del profeta, por medio de su profeta, que no era, que él iba a morir en esa guerra. Y otra cosa, ¿el profeta puede haber pasado por el futuro? Mirando el profetismo en el Antiguo Testamento, pero es que el profeta en el Nuevo Testamento es un profeta que, voy a decir esta herejía, eso es una herejía, la primera herejía de la noche. La palabra profeta en el griego usa esto se llama antes de la palabra, un prefijo que es pro. Exacto, el prefijo pro, porque recordemos que en el Antiguo Testamento no se encuentra la palabra profeta como tal así, sino que se encuentra Nabi, Roé, que son otros tipos de profetas. Pero en el Nuevo Testamento se encuentra la palabra profeta con un prefijo pro, que ese prefijo pro lleva a ser aniquilación. Entonces ese es el profeta que posiblemente no vamos a decirlo, se está anticipando, ¿no? Exacto, entonces es pro, que es antes de... entonces puede ser aniquilación. Entonces, bueno, Y un profeta puede, y un profeta vive el terror para hermano. Si dijera para Dios que el profeta es la voz de Dios, ¿el profeta puede dejar lanzar maldiciones y peces en la tierra? no, porque el hecho de que nosotros veamos en el libro, en el texto, muchas cosas, las cosas cambian. Por ejemplo, el profeta no tiene autoridad para maldecir, porque ya Jesús no vino a maldecir, Jesús vino a salvar, no a condenar.
Y el profeta del Antiguo Testamento era el que, ese es el que se levanta en juicio contra lo que está ocurriendo. Nosotros podemos ver los profetas del siglo VIII, está Isaías, Miqueas, Amós y Oseas. Estos denunciaban la rebelión del pueblo. Eso es lo que tenemos que hacer, por ejemplo, nosotros. Es denunciar, levantarnos como esos profetas contemporáneos y denunciar la maldad que está pasando. Lógicamente eso trae su consecuencia. A un profeta